Bien, vamos a iniciar hoy nuestro encuentro sincrónico referido al último módulo de nuestra materia, denominada Teorías de la Psicopedagogía. Y este último módulo, esa unidad 4, está referida a los procesos de enseñanza-aprendizaje en nuestra ciencia. Pero vamos a hacer un repaso allí un poco rápido de de los contenidos anteriores, de los 3 anteriores, para poderlos relacionar con este último. Entonces, a ver, bien, trabajamos en un primer encuentro esa definición de qué era la ciencia y decíamos, si ustedes lo recuerdan, que incluso de eso pues estuvieron trabajando un ensayo que enviaron, que es una fusión, por eso ese nombre allí, eh, donde se relacionan dos ciencias, la de la psicología con la pedagogía, y decimos entonces que esta ciencia se encarga de estudiar esos entornos educativos, cómo el individuo va durante todo el transcurso de la vida involucrándose en ambientes de enseñanza, aprendizaje, y cómo dentro de esas etapas de la vida hay una manera distinta de aprender, una manera distinta de conceptualizar, de analizar, y de que todos esos contenidos mi intelecto los vaya procesando y aprendiendo de una manera particular. Y entonces eso hace que los procesos de enseñanza pues deban adaptarse a esas etapas del desarrollo. De eso entonces es lo que se encarga nuestra ciencia. Esa ciencia entonces ha venido siendo influenciada por distintos teóricos que están desde aquellos filósofos famosos hasta los más actuales. Eso ha hecho que todo este grupo de teóricos que ustedes ven allí se hayan ido formando y proponiendo distintos paradigmas, distintas conceptualizaciones de abordaje. Entonces, de eso trataba ese segundo trabajo que ustedes debían entregar, que tiene que ver con los distintos paradigmas por los cuales ha pasado el estudio de estos entornos y de estos aprendizajes. Esa primera escuela nueva que intentaba de alguna manera a través de una pedagogía novedosa romper con la pedagogía tradicional de enseñanza un tanto mecánica, para luego pasar a lo que denominamos el paradigma de la pedagogía liberadora, donde entonces lo que más bien se buscaba era entender de alguna manera más amplia cómo ofrecer esas experiencias de aprendizaje en entornos un tanto más importantes y acordes a la edad de quien estaba aprendiendo. Luego vienen los enfoques cognitivos y constructivistas, que como ustedes ya estuvieron revisando, pues uno donde se le da gran poder y aceptamos de alguna manera que los procesos intelectuales de cada individuo son particulares y que además son grandiosos, son muy amplios, y eso hace entonces que cada uno pueda tener la capacidad de aprender conocimientos de acuerdo a su manera, y en la medida en que estos paradigmas van haciéndose más actuales porque la investigación los va de alguna manera generalizando, entonces aparecen los elementos de lo social sobre ese aprendizaje, que ese entonces va a hacer que la experiencia de aprendizaje sea entonces muy intervenida, muy influenciada por los entornos sociales, y en esos entornos sociales pues aparecen todos los protagonistas de los sistemas educativos, pero también aparecen todos los compañeros con quien aprendemos, todos los conceptos y todo lo que de alguna manera está relacionado con un entorno desde la familia, quiero decir, desde lo interno hasta lo externo. Eso ha hecho entonces
que los entornos de aprendizaje pues hayan enriquecido mucho más los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Luego entonces todas estas corrientes que un tanto eran personalizadas y por eso vimos tantos nombres allí, esas corrientes fueron de acuerdo a las escuelas psicológicas, que es una de las ciencias que nutre a la psicopedagogía. Esas escuelas psicológicas entonces fueron dando origen a grupos de investigadores que van influenciando desde esos inicios del aprendizaje, es decir, desde las corrientes del estructuralismo hasta las actuales, van proponiendo entonces teorías del aprendizaje. Teorías que tienen que ver con procesos donde, por ejemplo, la conducta, el accionar es realmente muy importante, el cómo aprender es realmente muy importante, el desarrollo humano es muy importante o las condiciones sociales y cómo aprendemos en estos entornos son importantes. Entonces, estas teorías del aprendizaje, cada una va de alguna manera moldeando tanto al propio proceso de aprendizaje como las enseñanzas de aprendizaje que se van ofreciendo. Cómo ese aprendizaje entonces se ofrece, cómo ese aprendizaje se presenta al estudiante, cómo ese aprendizaje luego es o puede ser evaluado, cómo ese aprendizaje va a ser llevado desde el punto de vista de la selección de contenidos hacia quien lo está recibiendo. Entonces, es muy importante para quienes trabajamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje conocer dos cosas, que es básico. Uno, el desarrollo del aprendiz, es decir, evolutivamente cómo se va dando ese desarrollo y qué capacidades y en qué momento y cómo estamos capacitados para aprender según mi desarrollo evolutivo, según mi edad, para poder entonces aproximarnos a cuándo estamos realmente en una edad y pudiéramos no estar adquiriendo los conceptos de aprendizaje de la manera esperada acorde a la edad. Pero también es importante, además de saber del desarrollo evolutivo personal, pues conocer de cómo se da el aprendizaje según los distintos teóricos, porque eso entonces nos va a permitir un abordaje mucho más amplio en relación al ofrecimiento de nuestras estrategias pedagógicas de enseñanza para quien va a recibir esos contenidos que nosotros queremos ofrecer. El enfoque conductual realmente ha sido uno que en nuestros sistemas educativos ha tenido, vamos a decir, mayor auge. Este enfoque conductual que se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje desde el punto de vista de otorgarlos y de un estudiante un tanto receptivo, que va por supuesto cada enfoque moldeando entonces los objetivos en el aprendizaje que se quiere ofrecer. Los objetivos bajo un enfoque conductual pues son secuenciales, son específicos, son operativos y siempre se va a buscar que a través de estos objetivos el aprendiz pueda entonces captar, aprender o interiorizar conductas observables, medibles y cuantificables. Esta evaluación siempre va a ser de tipo más cuantitativo, que es lo que nosotros vemos mucho más en los sistemas educativos y que en la medida en que el estudiante va teniendo más edad, es decir, se va haciendo mayor, pues pareciera que el modelo se va incrementando en nuestras estructuras de enseñanza. Esta evaluación entonces de esos objetivos una vez impartido va a ser, como les decía, medible y cuantificable y va a estar marcada por los logros obtenidos de esos objetivos. El docente que imparte en el enfoque o apegado al enfoque conductual
pues tiene que ser un docente, como en todo, muy preparado, pero lo importante aquí es que va a dirigir desde las competencias que decida el proceso, porque el estudiante va a ser mucho más receptor y solo va a ser destinado a aprender lo que el profesor de alguna manera quiera enseñar. Esa enseñanza entonces siempre va a ser de contenidos y ese aprendizaje va a estar moldeado por los logros reforzados o no que hayan de ese aprendizaje adquirido, de lo cual pues ese reforzamiento o se encarga el entorno social o se encarga el entorno educativo o los actores del proceso educativo como tal. Este o seguido pues de este enfoque conductual, también está el enfoque cognitivista del aprendizaje. Este enfoque nos da origen al denominado aprendizaje significativo. Pues este enfoque trata básicamente de ofrecer contenidos conceptuales y el estudiante va a recibir estos contenidos conceptuales con unos procesos cognitivos amplios, determinados, estimulados, que los van a hacer comprender, que lo van a hacer recordar, que le permitirán analizar, que le permitirán modificar, que le permitirán usar sus propios procesos internos para poder acceder a un aprendizaje quizás mucho más amplio, a diferencia del enfoque anterior del conductual. En este cognitivista, el estudiante es mucho más activo. El estudiante se le es reconocido una individualidad y una capacidad de procesos que van a permitir entonces que pueda transformar y esa situación de aprendizaje sea realmente una experiencia enriquecedora y donde él pues va a tener la responsabilidad de manejarse adecuadamente en ese entorno. Digo adecuado porque podemos avalar y podemos además estimular su participación en ese entorno. Después, el enfoque constructivista, que sabemos que está muy basado en el desarrollo cognitivo del ser humano. Hay una interacción entre el trabajo, vamos a decir, activo de quien enseña, del docente, pero también muy activo, vamos a decir que a partes significativas de los alumnos, porque se pretende entonces desde la selección de los contenidos profundizar y ofrecer entonces estos contenidos que vayan adaptados a la comprensión del estudiante y que por supuesto esta adaptación lleve a que se estimulen las estructuras del conocimiento en el estudiante. Entonces, este es un enfoque tan interactivo como el anterior, pero donde el desarrollo quizás personal, como en el anterior se le da tanta importancia, aquí es más de concepción interactiva. Partiendo entonces de ese enfoque cognitivista, entramos entonces en una teoría muy particular y creada por Ausubel, que tiene que ver con el aprendizaje significativo. Esta quizás es la clave o del aprendizaje de enseñanza que la psicopedagogía siempre ha avalado o siempre intenta
como objetivo principal desarrollar y ofrecer en los estudiantes. Este aprendizaje significativo ha de alguna manera sustituido o va sustituyendo al aprendizaje mecánico o al aprendizaje memorístico, el cual este aprendizaje mecánico le da gran preponderancia a la memoria. Pues entonces es entendida la memoria como un, vamos a decir, proceso muy poderoso, donde no estamos diciendo que no sea poderoso, pero que es el que más actúa para ser como el reservorio del conocimiento. Y esto pudiéramos pensar que de hecho lo podemos vivir, que cuando entonces tenemos alguna falla en ese proceso memorístico, pues sencillamente el aprendizaje ha desaparecido. El aprendizaje significativo se ha ido entendiendo y construyendo sobre un puente que permite relacionar los aprendizajes anteriores con los aprendizajes posteriores. Y esto hace entonces que el proceso sea muy activo desde el punto de vista cognitivo, que no solo se use la memoria para ser reservorio de información aprendida, sino que la memoria sea, por supuesto, un proceso básico que sigue guardando información, pero que los procesos de percepción, de sensación, de pensamiento, de razonamiento, estén actuando de una manera bien importante. Entonces, esto hace que se conecte la información que podemos haber aprendido en otra situación o en otra circunstancia con lo que ahora pudiéramos estar aprendiendo en la actualidad. Es muy útil porque sabemos además que el aprendizaje a nivel del sistema educativo se construye sobre una escalera de información. Cuando nosotros vamos avanzando en niveles educativos superiores, pues se requiere que hayan bastantes contenidos aprendidos antes que estén en ese reservorio cognitivo, pero que además me permita analizarlo o interpretarlo o enriquecerlo o transformarlo a la luz de los aprendizajes de los grados superiores. Entonces, pudiéramos decir que como escala de aprendizaje intelectual y académico, los conceptos siempre se van montando con esa exigencia del aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo está muy transformado por elementos personales, es decir, no solo por los contenidos cognitivos, sino también por las particularidades que, bueno, todos podemos tener. Cuando nos enfrentamos a una situación de aprendizaje, todos como seres humanos llevamos expectativas, llevamos intereses, llevamos motivación, llevamos conductas, actitudes, maneras, modelos, experiencias que ya las hemos desarrollado para enfrentarnos a esos contenidos, llamados nociones, conceptos, procesos, contenidos, como lo querramos llamar. Es importante entonces que el aprendizaje, desde el punto de vista de lo significativo, siempre va a estar enriquecido o siempre va a tomar en cuenta este proceso precedente que ocurre para yo aprender. Cuando ahora estamos en una educación virtual y sabemos que estamos viendo, digo, en nuestro sistema regular, en nuestros chicos, por ejemplo, nuestros niños estaban muy acostumbrados y todos a estar en unas clases presencial. Podemos, por ejemplo, recordar en este momento como cuando quizás se inicia un año escolar, está la motivación del joven, voy a estar con un nuevo docente, voy a usar quizás un nuevo uniforme, porque para el otro año cambio de uniforme, voy a usar cuadernos nuevos, el bulto nuevo, no sé si voy a estar con los mismos compañeros que estuve el año anterior, y bueno, además es un año superior y hace entonces que me sienta más grande y
Hay además quizás toda una información de qué es lo que se ve en ese grado o en ese año, el tipo de materias, los contenidos, y todo eso va enriqueciendo esas actitudes o esas actitudes del estudiante para enfrentar esos primeros días de clase o para enfrentar ese año, algo que lo hace muy importante desde el punto de vista motivacional para prepararlo hacia esos contenidos o a eso que va a suceder. Y vemos entonces como esos primeros días de clase, estos cuadernos van recién forraditos, estos cuadernos están muy lindos, hacemos quizás unos subrayados perfectos, los niños hacen muy buen cuidado de su cuaderno, del lápiz, y mira qué es lo que va pasando muchas veces cuando el año escolar está casi terminando. Los cuadernos ya no son tan cuidados como antes, la presentación física a veces no es. Y eso entonces nos dice, mira qué importante es lo que ocurre desde el punto de vista motivacional y anterior para enfrentar el aprendizaje actual, donde esa motivación debería acompañarnos durante todo el año escolar, eso no solo sobre o durante los primeros días de clase. Entonces, allí podemos ver la importancia de los procesos precedentes para que ocurra el aprendizaje actual. El aprendizaje significativo no solo va a abarcar los elementos motivacionales, sino también los elementos cognitivos que tienen que ver con la adquisición, con la formación y con el enriquecimiento. Vamos a interiorizar significados, vamos a interiorizar conceptos, vamos a interiorizar atributos, es decir, todo lo que conlleva a un aprendizaje desde el punto de vista intelectual como lo estamos aplicando en la escuela. Y además de eso, pues va a estar relacionado con esos procesos personales, estos procesos hasta socioafectivos que ocurren efectivamente en cada situación de aprendizaje. Eso entonces va marcando que lo cognitivo está muy relacionado con lo socioafectivo. Lo intelectual está muy relacionado con lo psicoafectivo. Es decir, el aprendizaje significativo nos permite enlazar dos áreas del desarrollo psicológico que son muy importantes en cualquier aprendiz. Este aprendizaje significativo, como no es mecánico, entonces me va a llevar, como decíamos, a interiorizar experiencias. Va a haber entonces experiencias valiosas que yo puedo recoger y tener antes de este momento en el que estoy aprendiendo y que las puedo aplicar y las puedo también enriquecer con las que puedan venir en el futuro. Esa experiencia, esa vivencia va a transformar mis propios procesos. Eso es lo importante del aprendizaje significativo, que es absolutamente dinámico e interactivo. Es decir, produce cambios en la situación de aprendizaje, en la situación de crecimiento, en la situación de aumento del conocimiento de una manera, vamos a decir, directa, de una manera vivencial, de una manera interna, producto de esa interacción entre lo interno y lo externo. Por eso es que lo hace mucho más enriquecido y además mucho más incluso fuerte en los procesos que van y en los contenidos que se van aprendiendo. Este aprendizaje entonces pues nos lleva a interiorizar todos los contenidos desde varias maneras.
Vamos entonces, como lo dicen nuestros programas del sistema educativo, a abarcar varios dominios, los dominios de la cognición, los dominios afectivos, los dominios sociales y los dominios conativos. Es muy importante entonces, dentro de la enseñanza desde el modelo psicopedagógico, que se aprenda a aprender, se aprenda a hacer, a convivir y a hacer. Es decir, esta columna vertebral de los sistemas educativos tiene aún más sentido cuando nos apegamos a los modelos psicopedagógicos, porque no es entonces un aprendizaje solo cognitivo, sino como decíamos antes, es un aprendizaje que va muy de la mano de lo experiencial. Y entonces también la ejecución es importante, la socialización es importante porque al final nos va a dar un crecimiento personal mucho más rico. Los procesos de aprender a aprender nos lleva no solo a memorizar, sino nos lleva a comprender, nos lleva a reflexionar, nos lleva a comunicarnos, nos lleva a vivir una experiencia realmente. Es importante entonces para el ser humano cuando aprende darse cuenta de que está aprendiendo, porque eso implica la cognición del enriquecerme, la cognición que además está asociada con la motivación de aumentar los niveles de aprendizaje, de que además tenga la posibilidad de hacer procesos superiores mejores, procesos de pensamiento, de análisis, de síntesis, de comprensión mucho más elevados. Y cuando esto lo vemos aplicada a la psicopedagogía, quienes puedan tener algunas dificultades para aprender, pues entonces vamos a poder detectar hasta dónde realmente cada uno de estos aprendices puedan tener la capacidad de analizar o de procesar o de interpretar o de razonar. Y entonces allí es donde podemos enterarnos, conocer la verdadera deficiencia para poderla transformar en una habilidad o para poderla transformar en un proceso de enriquecimiento. Entonces, los procesos de aprender a aprender nos hace ir mucho más a la interioridad de cada uno de ellos y vamos a enriquecer entonces este proceso de mejor manera. Para que ocurra el aprendizaje significativo, pues hay varias, vamos a decir, varios prerequisitos. Lo más importante es que lo que vamos a enseñar sea significativo para quien lo va a aprender. Pero también es importante en quien lo va a aprender que tenga una disposición para aprenderlo. También es importante que quien enseña tenga una disposición para enseñarlo. Y todo esto entonces nos habla de la pedagogía socioafectiva, de la importancia entonces de vernos tanto el aprendiz como el docente desde esa disposición o motivación interna que tenemos, uno para enseñar y otro para aprender. Los materiales que vamos a usar deben ser adaptados entonces al nivel y a la capacidad, perdón, al nivel y a la capacidad de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Por eso deben ser significativos, atrayentes, motivantes, variados, diversos, secuenciados. Eso es entonces muy importante que lo manejemos, lo conocemos cuando nos vamos a enfrentar a esta situación de enseñanza. Importante también conocer que este aprendizaje significativo, pues como les decía, nos hace tomar un rol tanto al alumno o al aprendiz como al docente o al profesor en esta mediación de la información, porque uno tiene que facilitar el proceso de los alumnos y conocer
ese desarrollo de los alumnos y los alumnos tienen entonces que ser seres activos y participativos en su propio proceso de aprendizaje. Es decir, hay un trabajo, vamos a decir, doble, hay un trabajo de cada una de las partes. Cada uno va a pensar en sí mismo y va a intentar activar sus propios procesos para que el logro de ese aprendizaje sea mucho mejor, sea más importante, sea realmente más valioso, sea, como su palabra lo dice, realmente significativo. Este aprendizaje significativo realmente es el que la psicopedagogía intenta enseñar, intenta crear, intenta ofrecer en todas las técnicas de aprendizaje que se apliquen. Y vuelvo a repetir la importancia de que se pueda aplicar, sobre todo cuando tenemos algunos aprendices que pudieran tener algunas necesidades especiales, algunas dificultades, es decir, que su proceso de desarrollo cognitivo no esté realmente acorde a lo esperado y pueda tener algunas deficiencias. Por eso entonces el aprendizaje significativo y la psicopedagogía pues se, se llevan tan de la mano. Bien, es realmente una experiencia donde la psicopedagogía se ha enriquecido entonces de teorías de toda esta investigación que pueda o que enriquece pues todos los procesos de aprendizaje, los procesos de desarrollo. Entonces, esto nos hace que sea mucho más importante para eso. Entonces, bien, vamos a abrir quizás los micrófonos porque vemos por allí que hay quien tiene su mano levantadita. Entonces vamos a poder abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer en este momento algunas preguntas para poder cerrar la sesión. Buenos días, profe, ¿me oye? Sí, te escucho bien, Ok. Grecia. Bueno, es interesante a nivel teórico y todo este conocimiento y lo que hemos hecho hasta ahora con el ensayo y bueno, todo ese repaso que usted nos está facilitando. Una de las cosas que yo he reflexionado y que también vamos a decir que es el día a día, ahora con esta cuestión de la cuarentena, como usted mencionó también que los niños tienen sus clases particulares en casa, a veces de repente ellos van por asesoría pedagógica, pero en mi caso que tengo 3 hijos, yo digo, qué tremendo es que ellos mantengan una motivación en cuanto a las actividades. O sea, cómo hacer también para que, o por lo menos usted que me pudiera decir o aconsejar, o sea, qué tipo de estrategia o qué estrategia se pudiera implementar para que los niños mantengan una motivación dentro de casa a la hora de realizar o desarrollar contenidos escolares. Sí, no ha sido fácil para los papás enfrentar situaciones donde están asumiendo el rol del docente. No estamos preparados para eso porque nosotros no somos docentes. Incluso hasta haciéndolo nos cuesta muchas veces que el hijo nos vea como ese docente. Entonces ahí ya tenemos, vamos a decir, un primer obstáculo que ha entorpecido estos procesos. ¿Qué es importante? Es importante dosificar actividades. Ahora nos damos cuenta que hay quizás un exceso en envío de actividades de parte de los docentes. Y eso hace que entonces en casa tengamos que tenerlos mucho tiempo sentados o trabajando en actividades académicas. Y los chicos pues siempre entienden que estar en casa implica hacer otras cosas que no son tareas durante 5 horas, como lo hacíamos en el colegio. Entonces, es muy importante y eso tiene que ver con, primero, desde lo que envía el docente, que tiene que ser dosificado porque yo no puedo mandar como docente unas actividades que sepa que para realizarlas los chicos van a estar allí o necesitan tener 8 horas diarias sentados.
Eso es imposible, porque los niveles de interés y de motivación van a ir decayendo, van disminuyendo, y lo que nosotros necesitamos para que se produzca el aprendizaje es que sean elevados, no que sean disminuidos. La motivación intrínseca tiene que estar suficientemente alta para yo enfrentar como chico las actividades y lograr un aprendizaje superior. Entonces, es importante y eso tiene que ser entendido desde el punto de vista del docente que envía la actividad. ¿Qué pasa con nosotros en casa? Que si a lo mejor no conseguimos eso porque es muy larga la cantidad de contenidos que tenemos que dosificarlos. Es decir, no puedo sentar a mi chico durante una cantidad de horas. El desarrollo evolutivo nos dice qué tiempo de atención puede tener un niño, qué tiempo lo podemos tener allí sentados. Y fíjate por qué hasta tú y yo, que podemos ser mayores, vamos a unas horas de clase académicas y las horas están conformadas por 45 minutos. Entonces ese es el tiempo que aunque siendo mayores vamos a tener para una atención más o menos concentrada, aunque hay sus diversidades. Pero tenemos entonces que hacer esos horarios. ¿Por qué? Porque en la casa hay muchos más estímulos para distraerse. Entonces, si tú me trabajas 45 minutos y luego me puedes dejar un tiempo para que yo pueda hacer otra cantidad de cosas un tanto divertidas y luego me puedas volver a sentar, eso hace que ese pararme, ese estar allí haciendo otra cosa me ayude a que cuando me vuelvas a sentar, pues vuelva a estar un poco más sereno, más tranquilo, más atento. La otra cosa es, tenemos también que saber dosificar los contenidos. No podemos, por ejemplo, dedicarnos las 5 horas que hay que trabajarlo, si es que lo tenemos, a trabajar solo, por ejemplo, el cálculo, la matemática. Yo tengo que ir intercambiando contenidos que sean mucho más pesados, más difíciles, más elevados, con otros que sean más simples. Entonces, contenidos teóricos con contenidos ejecutivos, para que pueda hacer que esto sea mucho más divertido y yo lo pueda entonces manejar con mayor motivación. Y hay muchísimas entonces sugerencias, las cuales pues lastimosamente los docentes tendrían que estarse dándoselas a los padres para que los padres pudieran cumplir ese rol, pero allí realmente tenemos un gran vacío. ¿Ok? Bien, nos quedan 2 minutos, nos dice por aquí el contador de tiempo. ¿Alguien más quisiera preguntar? Eduardo, ¿quieres preguntar algo? Sí, profe, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Dígame. Sí. Profe, una pregunta. El ejemplo que nos dio la compañera y el que nos respondió usted, ¿qué nos garantiza que el aprendizaje, si no es seguido, permita que el alumno adquiera el aprendizaje completo? Claro, es muy importante el aprendizaje secuencial. Cuando tenemos esos rompimientos de esa cadena, ese aprendizaje no se va a dar. Es muy importante lo secuencial siempre, no solo para que sea significativo, para que mi memoria pueda grabarlo, para que mis procesos de atención, concentración y comprensión vayan en esa misma secuencia y vayan enriqueciéndose. ¿Ves? Y por eso debemos ir entonces del aprendizaje más simple al aprendizaje más complejo, respetando esa cadena de concatenación de contenidos.